Con críticas es recibida la sentencia de un aliado del presidente Trump por su participación en la trama rusa. La participación de Michael Bloomberg calentó los ánimos en el debate demócrata. Víctimas de abuso de la Iglesia Católica denuncian sus casos ante la ONU. El impacto de las herramientas digitales en la sociedad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Hoy recibió sentencia Roger Stone, un aliado del presidente Trump, por delitos vinculados al caso de la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Bricio Segovia siguió el caso. Bricio, ¿qué reacción ha generado la sentencia en la Casa Blanca? Hola, Yasmín. Bueno, pues a priori parece que el presidente Donald Trump estaría considerando el indulto a Roger Stone, a un asesor político que en su día ayudó en la campaña presidencial del presidente Donald Trump, la de 2016. Sin embargo, el presidente ha intentado desvincularse en estos últimos días, diciendo que no tuvo ningún tipo de involucramiento Roger Stone en su campaña, al menos como un miembro contratado de manera permanente. Dicho todo esto, ¿cuáles son los antecedentes y por qué ha sido tan polémico este caso? Lo explico en el siguiente reporte. 3 años y 4 meses de cárcel para Roger Stone. El delito: mentir al Congreso sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2016, obstruir la investigación y manipular a testigos. Pero este caso ha dado más de qué hablar por ser Stone un asesor político informal que ayudó a Donald Trump con su primera campaña presidencial, y por las constantes críticas que el mandatario ha hecho del caso, tantas que el secretario de Justicia del país llegó a expresar en una entrevista las dificultades que suponían para su departamento los tuits del presidente. Tener comunicados públicos y tweets sobre el departamento, sobre personas del departamento, nuestros hombres y mujeres, sobre casos pendientes en el departamento y sobre jueces ante los que tenemos casos, hace imposible que realice mi trabajo y asegure a los tribunales y a los fiscales en el departamento que estamos haciendo nuestro trabajo con integridad. Y la cosa no quedó ahí. El equipo de fiscales que llevaba la causa de Stone se retiró por completo del caso la semana pasada, después de que Trump expresara públicamente su disconformidad con la sentencia que sugerían. El involucramiento del presidente en la pena de su exasesor provocó también que más de 1000 exfuncionarios del Departamento de Justicia pidieran en esta carta la dimisión del jefe de esa cartera. Ahora la gran pregunta es si el presidente valora un indulto a Stone. Por el momento se limita a tuitear mensajes de apoyo a su asesor y a decir: no lo he pensado demasiado, pero creo que lo han tratado de manera muy injusta. Bueno, y en los últimos minutos el presidente ha ido incluso más allá en un acto en Las Vegas en el que ha señalado que Stone estaría cerca o tendría muchas posibilidades de conseguir el indulto presidencial, y todo eso después de señalar que la jueza que ha dictado esta sentencia es anti-Trump. Ya veremos qué pasa, Bricio, con este caso. Gracias. Los demócratas se enfrentaron en su 9º debate. La adición de Mike Bloomberg generó enfrentamientos, pero analistas consideran que la contienda podría entrar en una etapa definitiva. Jorge Agobián siguió este tema. Jorge, cuéntanos, ¿qué dicen los analistas específicamente? ¿Qué tal, Yasmín? Pues los analistas aseguran que mientras siga subiendo la temperatura en estos debates demócratas, podríamos entrar, como lo mencionas, en una etapa en la que algunos de estos precandidatos decidan abandonar su camino hacia la nominación. Un todos contra Mike Bloomberg. Me gustaría hablar sobre contra quién estamos. Un multimillonario que llama a las mujeres gordas y lesbianas con cara de caballo. Y no estoy hablando de Donald Trump. Estoy hablando del alcalde Bloomberg. El multimillonario exalcalde de Nueva York se estrenó el miércoles en el debate demócrata. Las críticas también rebotaron de él a sus colegas, entre ellos al socialdemócrata Bernie Sanders. No vamos a dejar el capitalismo, lo intentamos, otros países lo intentaron, se llamaba comunismo y simplemente no funcionó. Hablemos de la socialdemocracia, no comunismo, señor Bloomberg. Esa es una jugada sucia. La mención sobre el socialismo ha sido un lema de campaña del presidente Donald Trump, quien acusa a los demócratas de querer implantar un sistema socialista en Estados Unidos, muchas veces comparándolo con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Mientras la contienda se torna más agresiva entre los demócratas, analistas consultados por La Voz de América
aseguran que las oportunidades de mantenerse en la lucha se irán reduciendo. Lo que podría ocurrir es que solo queden dos candidatos demócratas después del supermartes y que uno de ellos claramente domine al otro. Creo que el presidente y su equipo están contentos esta semana porque hay un desorden en el lado demócrata. No está claro quién será el candidato. El presidente Donald Trump se burló a través de Twitter de la participación de Bloomberg durante este debate. A pesar de eso, ha sugerido días atrás que le gustaría que él fuera el precandidato para medirse en las elecciones de 2020. Gracias, Jorge. Seguiremos atentos. Y el próximo lunes entra en vigencia la restricción de carga pública, por la cual se podrá negar documentos migratorios a quienes hayan solicitado o sean susceptibles de solicitar asistencia en programas de alimentación, salud o vivienda en Estados Unidos. La restricción de carga pública para el otorgamiento de visas estadounidenses entra en vigor este 24 de febrero. La medida afecta a quienes hayan hecho uso de ayuda gubernamental o estén en posición de necesitarla, de acuerdo a la interpretación ampliada del concepto. De una persona primordialmente dependiente de la asistencia pública a una persona que pudiera acudir a algún tipo de asistencia gubernamental por 12 meses a través de un periodo de tiempo de 3 años, es decir, una definición más amplia. Hay peticiones de personas que se encuentran en el extranjero que requieren, por ejemplo, de un patrocinante económico. Estos casos, asistidos a nivel consular, deberán ajustarse a la nueva medida expuesta ante la Declaración de Autosuficiencia, es decir, el formulario I-944. Que toma en cuenta edad, núcleo familiar, si hablas inglés, oficio, educación, activos, recursos. El experto también recomienda revisar que los formularios a presentar a partir del próximo 24 de febrero sean los actualizados, pues de no serlo, se podría negar la petición. También es posible la exigencia de una fianza de al menos $8,100. Este monto se podrá recuperar tras la persona pueda obtener su residencia después de 5 años de no pedir ningún tipo de asistencia pública o se naturalice como ciudadano estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami. Después de la pausa, denuncias de víctimas de abuso sexual en la ONU. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Un grupo de sordos argentinos víctimas de abuso sexual a manos de sacerdotes católicos presentó sus denuncias ante la ONU justo antes de llevarlas al Vaticano. Celia Mendoza se encuentra en la sede del organismo. Celia, ¿cuáles son las peticiones que tiene este grupo para el Papa Francisco y qué posibilidad hay de que se les otorgue una audiencia?
Yasmín, realmente para este grupo simplemente lo más importante es que se reconozca los abusos de sacerdotes en Argentina, en especial lo que sucedió en el internado donde ellos estaban, y le piden que les quite la categoría de sacerdotes, esto después de que el sistema legal los haya condenado. 3 sordos víctimas de abuso sexual en Argentina a manos de miembros de la Iglesia Católica en el Instituto Antonio Provolo para niños sordos y con deficiencia auditiva. Le dieron voz a sus denuncias y llegaron al Vaticano tras reunirse en Ginebra con funcionarios de derechos humanos de la ONU. Yo fui a la ONU para denunciar los abusos y torturas que sufrí y necesito que el Papa termine con esto. Y necesito también que entregue las pruebas y las fotos para que las víctimas puedan reconocer en esas pruebas, porque en Argentina hemos conseguido justicia y eso es importante, pero falta en el mundo. El objetivo de este grupo de sobrevivientes es presionar al Vaticano para que los 2 sacerdotes responsables sean destituidos tras ya haber sido sentenciados hace 3 meses por una corte criminal argentina a 40 años en prisión. Porque la Santa Sede no colaboró en el caso Provolo con la justicia, encubrió a los autores y tampoco ha reparado a las víctimas debidamente. El Papa Francisco, quien aún no se reúne con este grupo, ha reconocido los abusos. El pueblo santo de Dios nos mira y espera de nosotros, no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas para implementar. Necesitamos concreción. Algo que hasta ahora, según estas víctimas, no se ha logrado en sus casos. La Iglesia Católica en estos casos no renueve la categoría de sacerdote a estos clérigos hasta que se termine el proceso legal y se espera a que estos 2 hombres presenten apelación en el sistema judicial de Argentina. Seguiremos atentos al desarrollo de este caso. Celia, gracias. El fallo de un juez federal exige cambios en el trato a inmigrantes detenidos en centros de detención de la patrulla fronteriza en Arizona. La decisión es la respuesta a una demanda colectiva, como nos reporta Verónica Villafañe. Un juez federal dictaminó que las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en la zona de Tucson son inconstitucionales y ordenó a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza que implemente cambios en el trato de los detenidos, que incluye proveerles colchonetas y frazadas dentro de las 12 horas de su ingreso a las instalaciones. La orden emitida el miércoles también prohíbe que la agencia retenga inmigrantes por más de 48 horas si han sido procesados. Fue una victoria monumental. Carolina Walters es abogada de una de varias organizaciones que presentó una demanda colectiva acusando a la patrulla fronteriza de mantener a detenidos en celdas heladas e inseguras, donde inmigrantes dormían hacinados sobre concreto con mantas delgadas, sin acceso a agua potable, debida alimentación ni atención médica. Hace 5 años tratando de obtener evidencia y haciendo argumentos sobre las condiciones inhumanas en los centros de detención de la patrulla fronteriza. El fallo se aplica solo a 8 estaciones de la patrulla fronteriza en Arizona. Lo importante del fallo del juez es que el juez hace un análisis de referencia constitucional. Eso podría sentar un antecedente legal para cambiar condiciones en otros centros de detención. Un portavoz de la patrulla fronteriza dijo que están revisando el fallo y aseguró que la agencia está comprometida a cuidar la salud y seguridad de todas las personas bajo su custodia. Verónica Villafañe, Voz de América. Y el gobierno de El Salvador coordina el traslado de 4 becarios que viajan de China a Ucrania, bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Son 4 los becarios salvadoreños que serán puestos en cuarentena a su llegada a Ucrania tras ser evacuados de China según los protocolos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Al descartar la posibilidad de contagio del coronavirus, serán trasladados a su país de origen. Nosotros estamos bastante bien y bastante satisfechos con lo que estamos viendo. No sé si esto es el final de la aventura o solo el principio, pero estamos con todos los ánimos. El gobierno del presidente Nayib Bukele acompañará a los becarios durante el proceso para garantizar que se cumplan las normas sanitarias internacionales. Sí, lo más importante es estar totalmente comunicados, tener decisiones estratégicas en base a la recopilación de datos tanto a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional. A criterio de algunos parlamentarios de oposición, el gobierno salvadoreño dilató su respuesta, poniendo en riesgo la salud de los becarios.
Las cosas se resuelven cuando aparecen, no cuando hay meses, y obviamente las consecuencias son peores. Así que esperamos y hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que pueda poner mucha más atención en eso. El Salvador permanece en alerta preventiva desde el 24 de enero, destinando $8.600.000 para atender la emergencia. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Aunque Nueva York no registra contagio por coronavirus, la población local de origen chino se siente impactado por el temor que el patógeno ha creado en torno a la comunidad. Laura Sepúlveda tiene el informe. Estamos en Chinatown. Estoy siendo discriminatoria en este momento, pero solo quiero protegerme lo más que pueda. El turismo ha sido uno de los motores de la economía en el área conocida como Chinatown, el barrio chino. Pero el temor ante el coronavirus y saber de dónde proviene ha hecho que vendedores perciban una reducción notable de visitantes. Siento que la venta ha caído un 50%. Según el comisionado del Departamento de Pequeños Negocios de Nueva York, empresarios de Chinatown han reportado una caída del 40% de las ventas desde que el coronavirus se ha convertido en el tema de cada día. Las cifras exactas aún no han sido emitidas. Antes, cada día atendíamos hasta 200 clientes, pero ahora durante todo el día recibimos 20, 25 o 30 clientes. Mohamed dice que esta situación no podría ser sostenible de mantenerse más de 6 meses. El impacto, aseguran, ha llegado también a la pequeña Italia, a unos pasos de Chinatown. Para mí no tiene que ver con la cultura, es solo el virus y de ahí es donde viene. Quiero evitar el lugar de donde viene. No creo que sea necesariamente racismo. Aunque las calles sí se perciben vacías y los negocios avanzan de forma lenta, al menos 4 de cada 5 personas consultadas decían sentirse tranquilas, pues en Nueva York no se han confirmado casos. No tengo ninguna preocupación porque yo sé que eso está controlado. Aquí estábamos recién comiendo en un restaurante chino delicioso, no hay ningún problema. Autoridades de la ciudad han hecho un llamado para que neoyorquinos apoyen los negocios chinos, no solo en Chinatown, sino en el área de Flushing y en la 8ª Avenida en Brooklyn, zonas en donde estos se concentran. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Después de la pausa, familiares de migrantes venezolanos desaparecidos exigen su búsqueda. Ya volvemos. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Familiares de 50 migrantes venezolanos desaparecidos en aguas del Caribe exigen retomar la búsqueda de sus seres queridos. Saludamos a Adriana Núñez Rabascal en Caracas. ¿Qué dicen las autoridades sobre estas personas, Adriana?
Aunque el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha pronunciado oficialmente sobre estos casos, los datos de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora dan cuenta que semanalmente una embarcación sale ilegalmente de las costas venezolanas hasta las islas del Caribe con migrantes que buscan mejores oportunidades de trabajo y también económicas, pero que de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, en su mayoría son captados por mafias que se dedican a la trata de personas. Ana es madre de una adolescente de 16 años que, según dice, fue llevada bajo engaño en una embarcación que salió de Güiria, en Venezuela, rumbo a Trinidad y Tobago en abril de 2019. A horas de haber zarpado, se reportó que había naufragado. 9 personas fueron rescatadas en alta mar y de las otras 20 que iban a bordo no hay información. Se habla de secuestro en alta mar, se habla porque no encuentran ningún indicio de que se hayan ahogado, de que el barco se haya hundido. Ella y los familiares de otros 30 desaparecidos en el mismo bote han averiguado por sus propios medios lo que pudo haber ocurrido y sus sospechas apuntan a que sus parientes fueron vendidos. Las muchachas que eran menores de edad, igual que mayores, para una red de prostitución y a los muchachos como esclavos tenerlos trabajando. La historia se repitió en otro barco que partió a Trinidad y Tobago un mes después. Desaparecieron 32 personas, pero jamás se encontraron rastros del bote. Solo fue hallado con vida el capitán, quien dijo a las autoridades que había tenido un accidente, pero los familiares creen que está relacionado con criminales. Mío ahorita lo pueden tener en el narcotráfico. Porque no encontramos ninguna respuesta, nadie nos ayuda, no tenemos dónde ir. 10 meses han pasado desde ambos incidentes y a pesar de que el Parlamento venezolano instaló una comisión para investigar los hechos, el paradero de estos ciudadanos sigue siendo desconocido. La Asamblea Nacional dice que tras sus investigaciones internas lo que ocurre es que las personas son captadas por algunos grupos de ciudadanos en Venezuela que ofrecen trabajos bien pagados, trabajos en hoteles y también les piden pagar un pasaje que para los venezolanos es mucho más barato en este tipo de embarcaciones que en un avión, pero luego son captados por estas organizaciones criminales en alta mar. Gracias, Adriana, por el informe. Y expertos advierten que la violencia en zona fronteriza de Venezuela con Colombia no da tregua. La ONG Fundaredes alertó sobre el incremento de la criminalidad en el área. En Venezuela, según cifras del más reciente informe de la ONG Fundaredes publicado este jueves, durante 2019 se registraron 1.850 muertes violentas en las zonas fronterizas. Allí conviven en permanente tensión delincuentes comunes, grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad del Estado. El coordinador de la ONG, Javier Tarazona, indicó que el gobierno en disputa no ha hecho lo suficiente para acabar con esa situación. A un Estado que se afana en presentar en los últimos días informes de superación de la criminalidad, cuando lo que vemos en el país es la cultura de la muerte. La razón fundamental del incremento de la violencia en la zona fronteriza para el profesor de la Universidad Católica del Táchira, Luis Useche, es el control del territorio. Un control que, si fuera el caso, desarrollado por las autoridades venezolanas para que se imponga la fuerza del Estado, nosotros lo saludaríamos como algo beneficioso, porque el Estado está sencillamente ejerciendo la soberanía y está estableciendo los mecanismos para garantizar la paz y la seguridad a la población. El dirigente oficialista Freddy Bernal, por su parte, reconoció la situación y destacó que son grupos militares provenientes de Colombia los que promueven acciones desestabilizadoras en zonas limítrofes, razón por la cual hay actualmente desplegados unos 365.000 militares de la Fuerza Armada para defender el territorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El caso de un ciudadano mexicano arrestado en Miami acusado de ser espía para Rusia lleva al centro de la atención nuevamente la actividad de espionaje de ese país en Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos cuenta más. Agentes federales arrestaron al científico mexicano Héctor Cabrera Fuentes y su esposa en el aeropuerto de Miami, cuando un agente de la aduana revisó su móvil antes de embarcarse hacia México. La acusación es que presuntamente actuaba en nombre de un agente ruso que lo reclutó para recopilar información sobre el gobierno de Estados Unidos y con quien se reunió repetidamente en Moscú. Un funcionario del gobierno ruso le proporcionó a Fuentes una descripción física del vehículo de una fuente del gobierno de Estados Unidos y le dijo a Fuentes que localizar el auto obtuviera
el número de placa del vehículo de la fuente y anotara la ubicación física del vehículo de la fuente. En el caso de Fuentes, que estudió en Rusia pero vive en Singapur, no se ha desvelado la identidad de la fuente espiada. Joseph Umire, experto en seguridad global, afirma que una cosa aparentemente pequeña, como sacar una foto a una matrícula, podría llevar a consecuencias muy graves. Y eso es muy peligroso porque cuando conocen tu forma de vida, o sea, cómo vives tu vida a diario, te pueden hacer chantajes, montajes, hasta amenazas directas. Históricamente Rusia siempre ha tenido espías en Estados Unidos, recuerda Umire, y ha actuado para interferir en asuntos extranjeros. Hoy como ayer. Creo que Rusia está incrementando ahora este tipo de actividad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En México salió a la luz una supuesta trama de corrupción en la que el expresidente Enrique Peña Nieto estaría siendo investigado. Así lo informó el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Según el medio, la Fiscalía General de ese país tendría en la mira al exmandatario. ¿Cómo impactan las herramientas digitales a la sociedad? Después de la pausa les contamos. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La creación de herramientas digitales que permiten manipular desde la ciencia al periodismo de datos fue el centro de atención de una conferencia sobre cambios que estos producen en la sociedad. Alonso Castillo nos cuenta. El simposio denominado Conversaciones sobre la ética en los macrodatos, tecnología y diseño abordó la intersección entre la filosofía y la tecnología. Para Alberto Cairo, catedrático en el Centro de Ciencias Computacionales de la Universidad de Miami, sin planteamientos éticos, el riesgo es inminente. ¿Cómo podemos pensar de una forma más ética y más moral cuando construimos herramientas? Mucha gente piensa que herramientas tipo Facebook, Twitter, etcétera, no tienen un componente moral, que son una especie como de herramientas neutrales, pero al mismo tiempo todas las herramientas que creamos tienen también una serie de algoritmos y una serie de capacidades que nos pueden guiar por el buen camino o por el mal camino. Los algoritmos pueden generar discriminación, ya que, según los panelistas, las bases de datos se alimentan de datos históricos y son los propios seres humanos quienes las diseñan. Las consecuencias que el mal uso de tecnología tiene para la comunidad. Las empresas tienen sus intereses que no necesariamente son los mismos intereses de las personas. Uno de los desafíos es proteger la privacidad, ya que la huella digital que dejamos al navegar por el espacio cibernético, según dijeron, nos puede convertir en un blanco político y comercial. Democracias están siendo destruidas, también nuestra privacidad, y los diseñadores no piensan que tienen una responsabilidad en esto. Los expertos abogaron por el humanismo digital y resaltaron la importancia de implementar valores como la justicia, la generosidad y la compasión en tecnologías emergentes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Un tesoro en el fondo de la tierra se han encontrado los constructores de las líneas de gas de Lima. Mientras los empleados de esta empresa cavaban, se encontraban cerámicas y objetos de civilización preincaica. 2 años antes también se descubrieron cuerpos de agricultores que se creen podría pertenecer a la primera ola de inmigrantes chinos del siglo XIX. Les informó Yasmín López. Con críticas es recibida la sentencia de un aliado del presidente Trump.